Hello, everybody. Welcome to our studies on the Confession of London 1689. Hoy acabamos el capítulo más largo de todo el libro. Esto es el capítulo 26. Tiene 15 párrafos. En capítulo 1 vimos la doctrina de la escritura, que tiene 10 capítulos, 10 párrafos. Capítulo 8 sobre Cristo también tiene 10 párrafos. Pero este capítulo 26 sobre la iglesia cuenta con 15 capítulos. Y dicho sea de paso, estaremos también entrando en capítulo 27 la semana que viene. Y hay 2 capítulos más sobre un tema relacionado con la iglesia, a saber, la comunión de los santos. Pero bueno, hoy acabamos con un tema muy práctico, asambleas consultivas. ¿Qué puede hacer una iglesia local si está pasando por un momento de cierta dificultad? Y hablaremos de ciertas asambleas que se pueden convocar, ¿verdad? Pastores de una congregación, yendo a hablar con otros pastores de otras congregaciones, con el fin de alguna manera, arreglar, poner en orden, solucionar esa cuestión, ¿de acuerdo? Tenemos 3 puntos en el estudio de hoy, que están ahí en la pantalla. Número 1, arriba del todo, diferencias. Número 2, consejo. Y 3, libertad, ¿ok? Número 1, las diferencias que van surgiendo. 2, consejo. Y 3, libertad. Voy a compartir con vosotros el trocito de texto que nos corresponde y así lo leemos juntos y veis la lectura ahí conmigo. Confesión de Londres 26:15 y leo, el libro de texto, lo que estáis viendo ahí son las líneas del 1 al 7. Dice: en casos de dificultad o diferencias, ya sea en cuanto a la doctrina o al gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o cualquier iglesia en particular están preocupadas por su paz, unión y edificación, o en que uno o varios miembros de cualquier iglesia sean dañados en y por cualquier procedimiento disciplinario que no esté en consonancia con la verdad y el orden, ... Ok, puntos suspensivos. Hasta ahí. Bueno, estamos aquí viendo una realidad, digamos, práctica, cuando surgen dificultades en la iglesia, conflictos, pleitos, etc. Sabemos que la iglesia es creación de Dios, es una institución divina, ¿verdad? Dios levantó a su iglesia, pero además de ser un fenómeno divino, es humano, ¿ok? Porque cada iglesia local está compuesta por pecadores redimidos. Por tanto, surgen conflictos en cada iglesia local. Y una buena prueba, lo que estoy diciendo, es el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento nos topamos con iglesias que estaban, yo diría, en desorden, ¿no? Y a veces cuando leemos de las cosas que pasaban en la iglesia apostólica, yo personalmente me digo a mí mismo, pues no vamos tan mal encaminados hoy, ¿no? Siglo XXI en nuestra congregación, porque vale, podemos tener nuestras dificultades y problemas, pero por lo menos no estamos viendo las cosas que acontecían en ciertas iglesias de la generación apostólica. Yo creo que existe en ciertos círculos evangélicos una mentalidad falsa, ¿no? Un espejismo que dice, no, la iglesia apostólica era casi una iglesia ya glorificada, angelical, vivía en una edad de oro. No era así. Os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, si nos fijamos en la carta que Pablo envió a Corinto, la primera carta a los Corintios, pues he apuntado ahí algunas cosas, una lista de algunas cosas, para que veáis lo que estaba pasando en esa iglesia apostólica. Número 1, divisiones en la iglesia. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Luego, mucha carnalidad e inmadurez, inmoralidad sexual grave, y todos conocemos ese caso, ¿no? Un varón que se estaba acostando con la esposa de su papá. Pero madre mía, yo aquí, al menos en España, llevo aquí casi 20 años en el mundo evangélico aquí, y nunca he oído hablar de nada semejante en el mundo protestante aquí. Gracias a Dios, ¿no? Digo, no estamos tan mal. A ver, pleitos legales entre creyentes, es decir, creyentes llevando a otros creyentes delante de los jueces. Disputas entre los hermanos sobre comida sacrificada a ídolos, desorden en el culto público y en la Santa Cena, abuso de dones espirituales, y bueno, podríamos seguir. Pero ahí tenemos una iglesia apostólica que esta iglesia de Corinto, Pablo, hay que tenerlo en cuenta también, había estado por ahí,
Y sin embargo, fijaos en el caos, ¿no?, que vemos ahí en esta lista. Menuda iglesia. Otra prueba también de lo que vengo diciendo es lo que venimos estudiando los jueves como congregación, el libro del Apocalipsis. Ya dimos el capítulo 1, estamos ahora mismo en capítulo 2, acabando ya la carta para los hermanos de Tiatira, los tirenos. Y más de lo mismo, hay 7 iglesias ahí en Asia Menor. Juan envía la carta a 7 iglesias, o bueno, Cristo a través de Juan envía las cartas a 7 iglesias, y podemos encontrar la siguiente realidad ahí. En Éfeso, los hermanos habían perdido su primer amor. En Pérgamo, los hermanos estaban tolerando a los discípulos de Balaam, balamitas, y a los nicolaitas, 2 grupos que enseñaban, libertinaje, inmoralidad. Tiatira, lo que estamos viendo ahora, es que habían tolerado una falsa profetisa. Su nombre, simbólicamente hablando, ella era Jezabel, no es que fuera su nombre verdadero, pero Jesús habla de esta dama como Jezabel, ya que estaba fomentando idolatría y fornicación entre el pueblo del pacto. Todavía no hemos estudiado la iglesia de Sardis, pero veremos que estaban espiritualmente muertos, completamente apagados, y más de lo mismo en la Odisea, una congregación tibia. Así que vamos a hacer aquí un cálculo, ¿no? Hubo 7 iglesias en Asia Menor, 7. Bueno, 7 iglesias que recibieron cartas del apóstol Juan, ¿ok? Y de los 7 iglesias, de nuevo, que están ahí en el primer siglo, seguramente algunos de los miembros habían estado en contacto con los mismísimos apóstoles. ¡Qué bendición, qué privilegio! Y sin embargo, de las 7 congregaciones, 5 estaban mal, ¿verdad? No vemos a 5 iglesias perfectas y 2 desviadas. No, 5 que van mal y solamente 2 que no son reprendidas. ¿Pero qué pasa, no? Así que yo digo, hermanos, y aquí necesitamos un poco de sentido común y madurez cristiana. Si las iglesias del primer siglo eran así, como Corinto y como las 5 iglesias que acabo de nombraros del Apocalipsis, si las iglesias del primer siglo, la generación apostólica, eran así, ¿acaso vamos a esperar que nuestras iglesias hoy sean perfectas? De nuevo, un poco de sentido común, un poco de madurez, ¿verdad? Porque lo que pasa hoy día es que la gente no tiene sentido común, la gente no tiene madurez, y en cuanto se encuentran con un problema en una iglesia y un defecto, hasta luego me voy. No hay iglesia perfecta en esta tierra. La única iglesia perfecta es la iglesia triunfante, la iglesia ya glorificada, la iglesia que ya está en la presencia de Dios. Hasta que no estemos ahí, hermanos, en esta tierra habrá conflictos en nuestra congregación, habrá dificultades. A veces uno llega como joven en una congregación pensando, ¿no?, como pastor, ¡ay, qué bien! Sueño con una iglesia libre de problemas, libre de desacuerdos, libre de malestar. Pero luego, conforme van pasando los años y uno tiene sentido común, uno tiene un poco ya de madurez cristiana, se da cuenta uno de que, mira, en cuanto yo tenga mis 80 años, bueno, si el Señor me permite alcanzar los 80 años, después de haber ministrado aquí, 50 años, en cuanto yo esté en mi lecho de muerte, en mis últimos días de vida, habrá pleitos en la iglesia, habrá dificultades en la iglesia, habrá problemas en la iglesia. Porque hasta que no estemos en el cielo, no seremos glorificados, y no debemos, hermanos, perder los papeles si nos topamos con imperfecciones en los hermanos de nuestra congregación local. Por eso debemos ser perdonadores, misericordiosos, compasivos. La gente también nos tiene que soportar a nosotros. Es que esto hay que tenerlo en cuenta. Porque a veces somos, sí, yo diría casi perfeccionistas, y el perfeccionista también tiene un corazón muchas veces muy altivo, muy orgulloso, y ve pecado en todo el mundo, pero no ve su propio pecado. Y cree que cuando vemos nuestro propio pecado, nos ayuda a ser mucho más compasivos con aquellos que están en nuestra iglesia local. Así que que esto quede bien claro, no hay ni una sola denominación evangélica que esté libre de pecado. Los luteranos tienen pecado, los reformados tienen pecado, los bautistas tienen pecado, los presbiterianos tienen pecado, los congregacionalistas tienen pecado, etc. Y a nivel individual, congregaciones individuales, toda congregación individual tiene imperfecciones, defectos, y debemos orar constantemente a Dios
por la mayor santificación de la grey. Es que es un acto de sabiduría, pues, que las diferentes congregaciones estén en comunión unas con otras. Debemos buscar relacionarnos con las congregaciones para tratar asuntos espinosos, difíciles. Me encanta este versículo de Proverbios, ahí está arriba en amarillo, en la Reina Valera 60. En la multitud de consejeros hay seguridad. Pero verás, hay otras versiones que traducen este versículo de la siguiente manera. La Biblia de las Américas dice, en la abundancia de consejeros está la victoria. Dios habló hoy, el triunfo depende de los muchos consejeros. Y la Nueva Biblia Viva, con muchos consejeros, la nación tendrá éxito. Es que a nivel práctico, si queremos ser sabios, es bueno que nuestra congregación esté en comunión con otras congregaciones de esta ciudad o más allá de la ciudad. Debemos, ¿no?, aspirar a que nuestros representantes se reúnan con líderes de otras congregaciones para, de nuevo, según la necesidad, que puedan examinar, analizar casos difíciles para traer algún tipo de respuesta, y esto va a ser de bendición para todas las iglesias involucradas. Y con esta mente, vamos a pensar ahora en el tema de consejos. Y estamos diciendo, primer punto, si surge un conflicto en una iglesia, una dificultad, una cosa que está amenazando la paz de aquella congregación, ahora paso número 2, podemos pedir consejo a otras congregaciones. Y retomamos la lectura aquí. Es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que estén teniendo comunión entre sí se reúnan por medio de sus mensajeros para considerar y dar consejo sobre el asunto en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Bien, pues, punto 1, surge un conflicto en la iglesia. Bueno, hay conflictos en todas las iglesias, pero un conflicto que realmente está amenazando la paz, el bienestar de esa iglesia. ¿Qué paso puede tomar esta iglesia? Pues sus mensajeros, sus representantes, sus pastores pueden reunirse con los otros pastores de las congregaciones para sacar este tema, hablar al respecto, a ver a qué decisión, a qué conclusión llegan. Bien. Como venimos comentando, las iglesias hacen bien en tener comunión con otras congregaciones locales, porque en la multitud de consejeros se pueden solucionar más fácilmente los diferentes conflictos que van surgiendo en las congregaciones. Debemos ser humildes y reconocer que no somos omniscientes. Es una tentación, ¿no?, a veces incluso para el propio equipo pastoral, ¿no? Nosotros somos todólogos, nosotros ya lo sabemos todo, la sabiduría morirá con nosotros. No, necesitamos ayuda. No somos omniscientes, no tenemos la respuesta para todos los conflictos que van surgiendo. Hay cosas que son muy difíciles. Hay cuestiones que requieren de mucha sensibilidad, mucho tacto. Y por eso es bueno buscar a otros consejeros, sobre todo consejeros maduros, santificados, con una buena trayectoria de fidelidad al Señor. La ilustración clásica de este principio que la confesión está exponiendo aquí en el segundo punto es el archiconocido Concilio de Jerusalén. Podéis leer al respecto en Hechos capítulo 15. Y este concilio surge justo después del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Bien sabéis que la iglesia de Antioquía les había comisionado para ir a predicar el evangelio entre los gentiles. Cuando ellos regresan del viaje misionero, ¿verdad?, entrando de nuevo en su iglesia, ir a Antioquía, Antioquía, por cierto, de Siria, no Antioquía de Pisidia, Antioquía de Siria, pues cuando regresan a la iglesia, algunos judíos ya convertidos al cristianismo están diciendo a los gentiles que si no os circuncidáis, es decir, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es que Pablo y Bernabé llegan a la iglesia, se enteran de eso y, como os podéis imaginar, se armó ahí un escándalo en la congregación. Los judíos esos querían que los gentiles convertidos bajo el ministerio de Pablo y Bernabé, querían que los gentiles recibiesen la circuncisión y se provocó una disputa no pequeña en la iglesia. Ahora, entonces, ¿qué hace la iglesia de Antioquía? Es un
Es un conflicto completamente nuevo, no se ha dado antes, y ahora los líderes están pensando, ¿ahora qué hacemos? Ahora, tú y yo sabemos perfectamente, 2000 años más tarde, por supuesto, los gentiles no tenemos que circuncidarnos. ¡Aleluya! ¡Qué alivio! Yo me gozo, ¿no?, de vivir en los días del nuevo pacto. Pero claro, estamos hablando de una iglesia, Antioquía, recién fundada ahora, teniendo que lidiar con este problema por primera vez. ¿Qué hacen? Entonces aquí tenemos un acto de sabiduría. En el versículo, este no es el anterior, Hechos 15:2, dice, desde la iglesia de Antioquía se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos. Se sobreentiende que serían mensajeros de la iglesia, líderes de la iglesia. No iban a enviar a un miembro común y corriente, ¿no? Una figura, digamos, destacada, figuras destacadas de la iglesia, suben con Pablo, suben con Bernabé a Jerusalén para estar ahí con los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén para tratar esta cuestión. Así que, ¿qué hace la iglesia de Antioquía? Envía a un equipo ministerial, para que nos entendamos, a Jerusalén para hablar ahí con los apóstoles y los ancianos ahí. Lamentablemente, al llegar ahí a la iglesia de Jerusalén, se dan cuenta de que también por ahí hay algunos ex fariseos que se habían convertido al cristianismo, ex fariseos que están diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, está la disputa en Antioquía, y ahora llegan a Jerusalén, y algunos ex fariseos están diciendo exactamente lo mismo. Entonces, llega el equipo ministerial de Antioquía, están ahí en Jerusalén, y la escritura nos dice que los apóstoles y los ancianos se reunieron para conocer este asunto, y había mucha discusión. Esto lo podéis leer en Hechos 15, del 6 al 7. Y si conocéis el formato del Concilio de Jerusalén, hubo 3 intervenciones clave. Tenemos intervención de Pedro, la primera. Tenemos la segunda, la intervención de Pablo y Bernabé. Y número 3, la última palabra es de Santiago. Este dato es muy importante, por cierto, en el debate protestante católico, ¿verdad? Porque Santiago, Jacobo, no Pedro, tuvo la última palabra, ¿verdad? Él es quien concluye esa sesión apostólica. Un dato extremadamente importante y frecuentemente pasado por alto. Pero bueno, Pedro dice que él había predicado la palabra de Dios a los gentiles. Podemos leer en Hechos capítulo 10 cómo fue a la casa de Cornelio. ¿Os acordáis que vio este gran lienzo? Dios le dice, levántate, mata, come. Es una imagen para hablar de la salvación de los gentiles. Que Pedro, ahora los gentiles van a entrar en el reino de Dios. Pedro entra en la casa de Cornelio y predica, y se da cuenta que los gentiles reciben el Espíritu Santo. ¡Wow! No habían sido circuncidados, no habían guardado las leyes dietéticas de Moisés, ni nada por el estilo, pero reciben el Espíritu. Y por tanto, Pedro dice en el concilio, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Así que no hemos podido cumplir con la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Porque claro, aquel que te dice, no, para ser salvo, tienes que, por supuesto, creer en Cristo, arrepentirte, pero al mismo tiempo tienes que circuncidarte y guardar lo de Moisés. Estás diciendo que la salvación es por obras. Pedro dice, no, la salvación es por la gracia de Cristo. Ahí está la primera intervención. Luego vienen Pablo, Bernabé, informando al concilio acerca de su primer viaje misionero, testificando, según el versículo 12 del mismo capítulo, Hechos 15, de cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Es que Pedro dice que yo prediqué el evangelio de los gentiles, recibieron el Espíritu Santo sin la circuncisión. Pablo y Bernabé dicen exactamente lo mismo. Hemos estado predicando entre los gentiles, Dios ha hecho señales impactantes, salvando a gente incircuncisa, y sin embargo Dios se ha movido con poder. Y la tercera intervención, el que cierra, el que termina, concluye, por así decirlo, acaba, el concilio es Jacobo Santiago. Y él dice, cito aquí sus palabras,
yo juzgo, esta parte no lo tengo aquí en la pantalla, versículo 19, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, él está ahora de acuerdo con Pedro, está de acuerdo con Pablo y Bernabé. Los tres varones están oponiéndose al error judaizante, y lo que hace Santiago, él apela a una profecía de Amós capítulo 9. Aquí tenemos el principio de sola escritura. Hay una escritura que determina la decisión final del concilio. La escritura está ejerciendo su autoridad sobre ese magisterio apostólico en la iglesia patrística. Y saca Santiago la siguiente conclusión, pues: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Es decir, en el concilio tenemos figuras destacadas, tales como Pedro, Pablo, Bernabé, Jacobo, Santiago, y por supuesto muchas otras voces habrían compartido su perspectiva en el concilio, ¿verdad? Hubo mucha disputa, no solamente hablaron esos 4 varones nombrados, pero sacan la conclusión de que no es necesario circuncidar a los gentiles. ¿Okay? La salvación es por la gracia del Señor Jesús. Entonces regresan a la iglesia de Antioquía, el equipo ministerial, y los hermanos de la congregación ahí reciben gran consolación. Versículo 31 dice que se regocijaron por la consolación, y luego esa misma carta fue enviada a las congregaciones Siria, Cilicia. Dios usó la multitud de consejeros en Jerusalén para arrojar luz sobre una situación particularmente, una cuestión espinosa, difícil. Ahora, tú y yo no tenemos ningún problema con esta cuestión. Hoy sí, si alguien viniese a nuestra iglesia diciendo, tenéis que guardar el Shabbat, ¿verdad? Tenéis que congregaros el día sábado, tenéis que dejar que la barba se ponga larga, tenéis que absteneros de cerdo, de conejo, de marisco. Ni caso le vamos a hacer, ni caso. Pero ¿por qué no le vamos a hacer caso? Porque tenemos este legado apostólico. Hubo ese consejo. Y ahora podemos aprender de esa decisión, ¿no? Que el Espíritu Santo dirigió conforme a la palabra de Dios. Y hoy, en nuestra generación, hay nuevas situaciones, nuevos conflictos, nuevas disputas. Y por eso es bueno andar en comunión con otras congregaciones para tratar estos asuntos más difíciles. Esto nos lleva al tercer punto del estudio de hoy, que es la libertad. Veremos aquí que no hay ninguna autoridad que esté por encima de la iglesia local. Al fin y al cabo, la decisión final recae sobre cada asamblea local. No obstante, es sabio, es bueno buscar consejo en otras congregaciones. Acabamos con la última parte del texto que dice: sin embargo, a estos mensajeros reunidos en asamblea no se les confía ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción alguna sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre alguna de estas o sus miembros, ni para imponer su determinación sobre estas o sus oficiales. Vale, nosotros estamos en el siglo XXI. Ya no estamos en el siglo I, el primer siglo, donde estaba la iglesia apostólica. Antioquía, la iglesia de Antioquía podía hacer algo que tú y yo no podemos hacer ahora. La iglesia de Antioquía podía comisionar un equipo ministerial para estar unas semanas ahí en Jerusalén para consultar con los propios apóstoles, ¿ok? Pero hermanos, aquí voy a ofender a los neopentecostales y a los carismáticos, ¿no? Pero hermanos, hoy siglo XXI no hay más apóstoles. No hay más apóstoles. Efesios 2:20, el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Cristo, la piedra angular, y el fundamento de los profetas y los apóstoles. El fundamento fue puesto en el primer siglo. No hay más apóstoles. Incluso en la propia Biblia podemos ver donde los apóstoles dan consejos a las congregaciones. Porque sí, hay momentos cuando el apóstol habla con autoridad, obligando a la gente,
Pero hay otros momentos cuando el propio apóstol no tiene una palabra directa de parte de Dios, pero da su consejo como hombre de Dios. Os pongo un ejemplo de esto. Pablo está escribiendo su carta primera de Corintios, y él dice, fijaos lo que dice aquí. En cuanto a las vírgenes, yo no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Ves? Aquí estamos ante una diferencia de... Sí, una diferencia de peso, una diferencia de autoridad. No está la misma obligación moral en este caso como en un caso donde Pablo nos está hablando, por ejemplo, sobre la deidad de Jesús. Es que aquí Pablo está hablando de un asunto práctico. Me dice, bueno, ¿qué debéis hacer con vuestras vírgenes? Bueno, doy mi parecer. Doy mi parecer. Aquí Pablo está aclarando que yo os estoy dando un consejo. Por supuesto, Pablo es un hombre de Dios. Pablo, entre los mortales, ¿verdad? Por supuesto, bueno, Jesucristo es incomparable, ¿no? Pero entre los demás hijos de los hombres, ¿quién más que Pablo, no? Ha llegado a negarse a sí mismo hasta tal punto, y todo lo que sufrió por amor al Evangelio. Cuando Pablo abre su boca para darme a mí un consejo, yo voy a estar atento. Yo voy a estar tomando nota, tomando apuntes. Si somos una congregación humilde, si no somos soberbios, si no somos sabios en nuestra propia opinión, estaremos dispuestos a aprender del consejo de otros y meditaremos en las palabras del apóstol. Pero hay que reconocer que hay una gran diferencia entre una opinión personal de Pablo, que sí es una opinión sabia, y luego una palabra directa de parte de Dios que Pablo nos está compartiendo. En este sentido, tenemos asambleas consultivas. Y aquí en el tercer punto aprendemos que las asambleas consultivas son de índole puramente consultiva, como indica su nombre. Esto significa que no hay ninguna iglesia local que esté bajo la obligación de aceptar la decisión de otra asamblea ajena a ella. La decisión de esta asamblea no es autoritativa, sino consultiva. Sam Waldron, en su libro sobre la Confesión de Londres, dice: la limitación estricta de tal asamblea es el hecho de ser meramente consultiva. El consejo en la Biblia es frecuentemente no autoritativo, aun si procede de un apóstol. Y acabo de ponerles un ejemplo, ¿no? De 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 25. Hechos 13, 17 equipara a los líderes de la iglesia con gobernadores, a quienes se da un cargo por parte de un rey sobre una provincia de su reino. Tales gobernadores pueden buscar consejo los unos de los otros, pero legalmente son responsables únicamente ante el rey. Aquí aprendemos entonces que cada iglesia local, en última instancia, tiene que rendir cuentas delante de Dios por su propia asamblea. Volvamos al primer punto donde os coloqué los ejemplos de Asia Menor y Corinto, ¿no? Dios reprende a la congregación de Éfeso por sus pecados. Dios no reprende a la iglesia de la Odisea por lo que está pasando en Éfeso. ¿Os dais cuenta que cada iglesia es responsable delante del Señor? La iglesia local es responsable ante el Rey Jesucristo. Sin embargo, si otras iglesias piden nuestra ayuda en un asunto difícil, esperamos responder en amor, ofreciendo consejos sabios fundamentados en la palabra de Dios. Y de la misma manera, nosotros como congregación, si surge algún tema difícil de tratar, podemos pedir consejo a otros pastores, otras congregaciones, otros líderes, para que nos orienten. Ahora, estos consejos serán consultivos, orientativos, pero no autoritativos. No estamos bajo la obligación de recibir semejantes consejos, pero si tenemos humildad y andamos en el amor cristiano con el deseo de crecer en el Señor, haremos caso a estos sabios consejos. Por esta razón, amados, yo, ya sabéis, ¿no? Pero yo al menos intento reunirme una vez al mes con los pastores de Almería
Nos reunimos casi siempre el primer lunes de cada mes, menos los meses de verano. Y hay en las reuniones de AMEDA, Asociación de Ministros Evangélicos de Almería, pues tenemos este tiempo juntos para conversar, a veces sobre eso. No siempre, ¿no? Pero en ocasiones surgen casos así difíciles en las iglesias que podemos compartir, de nuevo, desde una perspectiva consultiva, aconsejando, mira hermano, yo creo que la Escritura nos está diciendo eso, está así o así, pero no, por supuesto, no, yo no puedo decir a un pastor de Almería, bueno, lo que tienes que hacer es esto, porque yo soy la autoridad, yo soy un pastor y tienes que hacerme caso. No es así. Cada iglesia es responsable delante de Dios. Más allá de Almeda también, intento estar en comunión con pastores también de sana doctrina, que aman la Escritura. Y bueno, dicho sea de paso, estoy grabando esto aquí, el miércoles por la mañana. El día de ayer tuve 3 videollamadas con 3 ministros de diferentes congregaciones. Estoy hablando con un pastor de Pamplona, a quien conocéis, ¿verdad? Que estuve aquí compartiendo la palabra hace un par de años. Estuve en una videollamada con otro pastor que está ahí ahora sirviendo en la Argentina. Y estuve hablando con un pastor que se viene para Alicante ahora, que está ahora mismo en Chicago. Y en este sentido, siempre es bueno esto fue simplemente el día de ayer, ¿no? Y es muy bueno estar siempre en contacto con otros ministros del Señor para comentar casos, pedir consejería, sobre todo esos ministros, ¿no? Temerosos de la palabra, experimentados y maduros en el Señor. Porque estas relaciones amigables son una bendición, porque nos ayudan a ver ciertas situaciones desde otro ángulo, porque cuando estamos en una iglesia local y surge algo, estamos nosotros involucrados y esto conlleva un desgaste emocional, porque claro, amamos a nuestra iglesia y la situación puede provocar en nosotros cierto malestar, estrés. Cuando viene alguien desde afuera, viendo esta situación objetivamente, sin la carga emocional, pues luego podemos recibir mucha sabiduría y bueno, da gracias a Dios por esto y aleluya, qué bonito, no sentirnos hoy como aislados como Elías, cuando decía, yo soy el único, ha matado a todos sus profetas. Yo doy las gracias a Dios porque, sobre todo la generación digital, es muy fácil estar en contacto con pastores, como he dicho ayer, ¿no? Estaba hablando con 3 pastores de 3 partes del mundo diferentes. Porque gracias a la explosión de interés en el mundo digital tecnológico. Así que debemos, creo yo, cultivar eso. Los pastores que se esconden, que no hablan con las iglesias de su ciudad, que no tienen trato con nadie. Esto es peligroso, ¿no? Yo creo que es peligroso. Queremos ser humildes, queremos aprender. No quiere decir que estemos 100% de acuerdo con todo lo que nos dicen por ahí, pero siempre con la disposición de aprender, de ser humildes, de ser santificados. Y creo que esto luego produce un ambiente, una atmósfera sana en la congregación local. Amén. Así que, bueno, en suma, las asambleas mencionadas por la confesión no son vinculantes, sino consultivas y son una gran ayuda para la iglesia local. Entonces, hemos visto hoy 3 puntos. Si surgen conflictos, situaciones difíciles, lo que podemos hacer es pedir consejo a otras asambleas, otros ministros, otras congregaciones, saber cómo lo hacen ellos, qué decisión han tomado ellos en semejantes situaciones. Y luego tenemos la libertad a la hora de poner por obra este consejo, estas palabras, porque al fin y al cabo nuestra congregación es responsable delante del Señor. Y con estos comentarios acabamos capítulo 26 sobre la doctrina eclesial. La semana que viene entraremos capítulo 27, pero estaremos viendo 2 artículos que hablan sobre la comunión de los santos. Así que seguiremos en realidad con el tema de la eclesiología y luego, en cuanto entremos capítulo 28, estaremos ya con los sacramentos. Bautismo, Santa Cena. Así que nada, espero que todo haya sido fácil de entender hoy, útil, provechoso y que Dios santifique nuestra congregación, porque siempre habrá dificultades, pero que Él sea glorificado entre nosotros. Amén. Gracias por todo. Bendiciones. Hasta luego. Las preguntas están ahí en la sección del chat. Bendiciones. Solideo Gloria. Amén.